Esta sesión va a ser orientada para que ustedes desarrollen su concepto. Como ya hemos estado trabajando, se me pasaba a comentarles que justamente un diseño que se diferencia de otros va a ser aquel que tiene un concepto, porque en general cualquier objeto que nos rodea, pues tiene algún diseño, o sea, una mesa, por ejemplo, común o una silla, pues sirve, tiene una función, tiene una forma y tecnológicamente está hecho de algo. Pero entonces, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de concepto? Para ello, traje 2 o 3 ejemplitos que les quiero compartir, que espero yo que les sirvan para que ustedes puedan desarrollar el propio, ¿ok? Entonces, empezaríamos por mostrar esta imagen. Me parece que Pablo expuso a Milton Glaser, que acaba de fallecer el viernes pasado, y este sería un muy buen ejemplo de diseño gráfico y cómo este diseño gráfico puede influir, digamos, en un aspecto de comportamiento social. ¿Qué hizo Milton Glaser? Estaba en la época de los 70s, 1977, y Nueva York era un caos, era algo parecido a lo que nosotros tenemos actualmente en nuestra ciudad. Mucha delincuencia, una cuestión social muy difícil. Y lo que le encargan a Milton Glaser es hacer una imagen para que con esta imagen incentive el turismo y la gente de Nueva York sienta una propiedad hacia la ciudad y esto genere, digamos, un comportamiento social. Y digamos que este ejemplo de tipografía con una imagen del corazón, que todo el mundo lo hemos visto, sirvió para ello. Entonces, este es un ejemplo clásico de cómo el diseño, en este caso gráfico, puede incidir en un desarrollo, digamos, adecuado de una sociedad, ¿no? Del comportamiento social. Vean esta tipografía con las serifes redondeadas sobre un fondo blanco y con el corazón rojo como lo conocemos desde hace mucho tiempo. Pero esta imagen aparentemente sencilla tiene un poder absoluto y abrumador que aquellos que conocen la ciudad de Nueva York se dan cuenta que incluso cuando tú llegas a Nueva York dice bienvenidos a la capital del mundo. Es decir, una imagen como esta logró un impacto no solo visual, sino social. Entonces, resumiendo, en términos de concepto, lo que hizo Glaser fue magnífico. Con esta imagen tan sencilla, logró influir a toda una sociedad, incluso a nivel global, ¿no? Bien, vaya esto a un poco a manera de homenaje del maestro que se nos adelantó. Bien, luego está este otro ejemplo que yo les acababa de compartir el fin de semana, que es un lugar que se llama el High Line, que también está en Nueva York. Si ustedes leyeron este ejemplo, eh, verán una parte, no sé si leyeron lo referente al concepto. No lo voy a leer, ustedes lo van a leer con calmita, pero aquí define muy bien, por ejemplo, el concepto en una palabra que es muy interesante. Agrotectura. Entonces involucra la parte de la naturaleza con la arquitectura en un entorno urbano. Y eh, digamos que ha sido un proyecto sumamente exitoso porque si ustedes lo revisaron, eran unas antiguas vías de tren donde pasaba el tren y quedaron abandonadas, ¿no? Durante mucho tiempo. Y entonces estos diseñadores y urbanistas, arquitectos, hicieron este proyecto que es fabuloso, ¿no? Es la integración de la naturaleza con la arquitectura, el aspecto urbano, la recuperación gráfica, por ejemplo, hay muros donde hay murales, ¿no? Y el diseño industrial. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, algunos mobiliarios tienen unas ondulantes que nacen del piso y luego suben y, por ejemplo, les generan bancas, ¿no? Y luego todo este aspecto de arquitectura del paisaje, donde incorpora, pues, plantas ornamentales, ¿no? Y los va intercalando con sitios de resguardo, de descanso visual, en fin. Entonces, como proyecto, digamos, análogo,
Recuerden que estamos en el ejemplo de los análogos con esta cuestión de que nos sirvan como parámetro para ver cómo otros, miren, por ejemplo, esta silla que está ahí, esa banca, que es una mezcla entre concreto con madera, ¿no? Entonces el análogo lo que me va a permitir es como tomar referentes y ver cómo urbanistas y diseñadores lo resolvieron y vean esta manera tan magnífica, ¿no? Y particularmente el cómo recupera la imagen urbana y la parte social, que eso es fundamental, ¿no? Porque incluso la sociedad ahora, antes era un lugar abandonado, lleno de delincuencia, de graffiti, y ahora es exactamente lo inverso, es un espacio de tranquilidad, de lectura, de paseo, de esparcimiento, para niños, para ancianos, y aparte con esta cuestión de la recuperación del espacio abierto, ¿no? Con estas vistas hacia al Empire State, magníficas. En fin, entonces, se los dejo como parte de que lo incorporen como un análogo más, digamos que lo vuelvan a ver con calma, que lo lean, que lo estudien, porque lo que pretendemos en el lugar de estudio es que ustedes hagan algo parecido. Es decir, no es nada más proponer en la Alameda Sur, hay un bloque, hay un elefante blanco y sin forma ni fondo, ¿no? Esa es la idea general. Bien, por otro lado, este es el que me interesa. Este es un proyecto que se llama el Toronto Music Garden, que está en Toronto, y tiene varias cualidades que me parecen a mí, digamos, que espero yo que les queden como referente de lo que sería un concepto abstracto. Hablaba yo de que la música, no hay nada más abstracto que la música, incluso que la palabra, ¿no? Más allá de la palabra, la música se me hace, y poníamos el ejemplo de Beethoven, cómo Beethoven, sin tener que perdió la audición, fue capaz de construir la música. Entonces, este lugar, justamente los urbanistas y los arquitectos tomaron esta suite, a ver si la escuchan, la conocen todos la conocen. Sí la recuerdan, ¿verdad? Son las suites de cello de Bach, que seguramente Kat conoce. Y seguramente la mayoría, ya sea en comerciales o en películas, seguramente la han escuchado. Bueno, esta suite está compuesta por 6 momentos o 6 movimientos. Entonces, me parece que este ejemplo que les pongo es, digamos, muy redondo en ese aspecto porque incorpora lo arquitectónico, incorpora lo urbano, incorpora el mobiliario industrial y obviamente el diseño gráfico. Entonces, voy a empezar un poquito de atrás para adelante, voy a buscar la imagen que, lo que pasa es que aquí no me deja moverme mucho, pero bueno, vamos a buscar el mapa. Miren, aquí está. Este mapa que desarrollaron la parte creativa de los diseñadores gráficos, si ustedes la ven con detenimiento, está compuesta por los 6 movimientos que tiene la suite. Uno, el preludio, luego viene alemande, courante, sarabande, gigue o gig y menuet. O al revés, menuet y gig, perdón. Entonces, cuando ustedes recorren este lugar es muy interesante en términos urbanísticos porque lo que hicieron los arquitectos y los planificadores fue hacer que el usuario tenga esta sensación de recorrido y que justamente en algunas partes, de acuerdo a lo que ustedes ya conocen de la melodía del cello, va, va cambiando y va haciendo ciertas transiciones espaciales. ¿Cómo las logra? De varias maneras. Una, por ejemplo, con diferentes categorías de vegetación. Si ustedes la caminan, se darán cuenta que la vegetación no es la misma en cada estadio o estadio donde está un movimiento. Entonces, por ejemplo, hay partes de los que sabrán de plantas, ellos son más, digamos, sabrán más al respecto, pero visualmente se ve. Por ejemplo, hay partes donde las plantas son muy coloridas, ¿no? Y hay otros lugares o otras partes del movimiento que ustedes ya vieron,
donde las plantas cambian. Otro elemento es los planos escalonados o las transiciones escalonadas, conjuntamente con, con el mobiliario industrial. Entonces, aquí tenemos esa conjunción de mobiliario, que no es cualquiera, y con este planteamiento de ir como la música de cello, ir haciendo la transición. Pum, 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 ¿no? Y como decía yo, vienen estos espacios, hay unos espacios abiertos, por ejemplo, y hay otros espacios más íntimos. Cuando ustedes escuchan la música de Bach, justamente es eso. De repente es como muy espiritual y luego es más alegre, ¿no? Y esos movimientos los arquitectos y los urbanistas lo lograron incluso con elementos de la naturaleza, como lo ven aquí en la pantalla, con piedras y con grandes volúmenes, intercalando con mobiliario industrial y toda la parte infográfica con tipografía que hacen los diseñadores gráficos para la señalética del lugar. Entonces, vean, por ejemplo, este mobiliario industrial arquitectónico, este espacio como este gran kiosco que ustedes, de hecho, alguno de ustedes está planteando hacer un kiosco, ¿no? Pero vean cómo este kiosco no es cualquier forma, sino que responde un poco a esta cuestión de que es entre la naturaleza y la música. Entonces ha sido una especie como de híbrido y el diseñador hace esta propuesta, ¿no? De mobiliario urbano que no, eso es lo interesante del proyecto, que si ustedes lo ven hay una integración. Por eso es muy importante que ustedes a la hora que propongan su concepto, sea integral. De hecho, ese es el propósito. El, el concepto que ustedes vayan a proponer en su diseño sea integral, que no esté disparado. Ahora, si está disparado sí se vale, pero tiene que tener ciertas, digamos, condicionantes digamos, pues que lo avalen. Me pongo a pensar, por ejemplo, un poquito en la biblioteca Georges Pompidou en París, que es esta biblioteca que hicieron Renzo Piano y Richard Rogers, que está en el mero centro de París, y sin embargo la biblioteca Pompidou es como si fuera una gran fábrica, pero ahí está la metáfora, porque es una fábrica del conocimiento. Y entonces, si ustedes ven ese edificio, la biblioteca Georges Pompidou, cuando terminemos la sesión se las voy a hacer llegar, hagan de cuenta que son puros cables y puros tubos y de hecho los pasillos están por afuera y digamos, es una arquitectura que contrapone con todo este carácter histórico del centro de París. Entonces, ahí sí hay un choque, ¿no? También se vale, pero si ustedes van a hacer algo así, o sea, proponer el choque, lo tienen que justificar muy bien. Un poco como lo que digo yo, lo que hicieron Richard Rogers y Renzo Piano en París. O sea, lo proponen de tal manera que, aunque hay un choque del entorno, ahora sí que del entorno y del contexto urbano con el edificio, al mismo tiempo se logra la armonía, porque es como un positivo y un negativo, un yin y un yang, que digamos, que se equilibran, por decirlo de alguna manera. Lo mismo pasa con la pirámide de Pei, que ustedes conocen seguramente del Museo del Louvre, que es esta pirámide que pone en el mero centro, que también es un concurso que se hizo a nivel mundial. De hecho, Pedro Ramírez Vázquez, nuestro primer director, el que hizo el Estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe, y que fue nuestro primer rector de la UAM, él hizo una propuesta. Yo creo que no tan lograda, la de Pei es mucho mejor, creo yo. Pero él participó, el maestro Ramírez Vázquez. Entonces, lo que logra Pei en esta pirámide es igual, lo mismo que hicieron los otros arquitectos que les mencionaba. Es un contrapeso y hay un equilibrio de la parte cultural de los edificios aledaños con esta estructura súper moderna, ¿no? Que algunos ya tuvimos la oportunidad de conocer en algún momento y que es así, espacialmente es magnífica, porque cuando además tú bajas, que hay una espiral, esa pirámide que uno ve por arriba, ahora se invierte. Entonces tenemos dos pirámides, la que se ve y la que está adentro del museo. Increíble, una cosa fabulosa. Pero vuelvo al punto, el concepto. Es muy importante que ustedes trabajen, afinen
la parte conceptual la justifiquen para que no sea una propuesta que digamos que esté, como vuelvo a repetir, disparada y que sea armoniosa con el contexto que estamos trabajando, ¿no? Regresando al análogo que estamos estudiando, la propuesta gráfica. Vean, por ejemplo, en términos de tipografía, en términos de materiales y en términos de colores, lo que los diseñadores gráficos están haciendo en términos de señalética, perdón, que ahí es una mezcla entre el objeto de diseño industrial con la propuesta gráfica. Acuérdense que ustedes, los que están en gráfico, van a hacer eso, van a hacer la propuesta gráfica, pero un poco de industrial. Y los que están en industrial van a hacer exactamente lo inverso. Van a proponer el mobiliario, pero sí ponerle ciertos elementos de diseño gráfico, perdón, cuando el diseño que estén proponiendo lo requiera. Entonces, básicamente sería, digamos, esto. Y bueno, poniendo otro ejemplo. Bueno, termino con este. Este proyecto de Toronto, el Toronto Music Garden, o Garden, para rematar, digamos, la propuesta, ahí en Toronto lo que se hizo fue convocar a este gran artista que se llama Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma, como aquellos que no lo conozcan, es como Messi o Ronaldo del fútbol, que todo el mundo conocemos, ¿no? Son las superestrellas. Yo-Yo Ma es, en términos de la música clásica actual, sería el Messi, digamos, o el Ronaldo actual, ¿no? Que es este músico que les estaba yo poniendo, pero me parece que no se alcanza a escuchar, que es él, ¿no? Que es, hace poco, hace como año y medio, estuvo aquí en el Monumento a la Revolución. Fuimos, pero estaba, había mucha gente y no pudimos apreciarlo como se debe, porque esto es música clásica y la verdad es que es un espacio como inadecuado, pero Yo-Yo Ma, digamos, lo que hicieron los de Toronto, aquí en Ontario, a la hora que se inaugura el espacio del Music Garden, es invitar al maestro Yo-Yo Ma y a tocar las suites de, de Bach, que es este músico que les estoy presentando. Bien. Ahora, en México tenemos ejemplos varios. Uno de ellos es el despacho de Rockkind, que no sé si se acuerdan que se los platiqué un poquito en la sesión pasada, que es lo que ellos eran desconocidos y de repente hicieron un planteamiento de una pirámide también invertida, pero en el zócalo de la Ciudad de México. Y ese proyecto es inviable, pero es utópico. Y justamente por esta duplicidad de que no puede hacerse, pero al mismo tiempo sí podría ser, ¿no? Ganaron N cantidad de concursos y se hicieron famosos. Y una de sus más bien, y una de sus obras, como tantas que han venido haciendo, porque es un despacho muy prolífico, es este, que es el Museo de Chocolate. Fíjense, aquí yo se los presento porque por una sencilla pregunta, con una sencilla pregunta. Este edificio me remitiría a mí a cualquier cosa menos al chocolate. ¿Están de acuerdo? O sea, si yo viera este edificio y yo les dijese, y no supieran ustedes de qué es, lo último que pensarían es que es un edificio que alberga toda la historia del chocolate, su producción, etcétera. Bueno, pues lo que hace el despacho Rothschild es esto justamente lo que ustedes están viendo, con una propuesta muy contemporánea que actualmente hacen muchos despachos de diseño, que es una cosa que se llama diseño paramétrico. Lo que hace el diseño paramétrico es tomar una serie de variables y con estas variables, digamos, modificas algunas características del número, etcétera, y te va generando formas que están conjuntamente unidas, pero al mismo tiempo cada forma tiene su particularidad y hace una cosa muy
digamos, visualmente y espacialmente muy interesante porque no se repiten las formas ni los espacios. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este proyecto? Que justamente también se pueden proponer cosas así. Insisto, la cuestión es que ustedes, a la hora que propongan su proyecto, este tenga el sustento. Y tenemos las dos variables, ¿no? Aquella que está muy apegada al contexto y aquella otra que rompe, como es el caso de como es el caso de la pirámide de Pei en París o la de Richard Rogers y Renzo Piano también en París, que rompen completamente con el contexto. Y están estas otras, como la que les presenté de Toronto, que al contrario, ahí hay una, digamos, una sinergia muy pareja entre el contexto y la propuesta. Moraleja, ustedes pueden hacer ambas, o sea, más bien, pueden jugar con ambas hasta ver cuál es la que más les convence, de tal manera que su propuesta sea interesante. Decía yo, cuando hablamos de concepto, una de sus características del concepto es que va a unir estas tres variables que yo les había hablado anteriormente, la parte funcional, la parte tecnológica y la parte formal. Estas tres, digamos, yo las puedo, eh, digamos, relacionar con el concepto. Es decir, el concepto lo es todo. El concepto va a abarcar todo. Como en el caso de este objeto que estamos viendo, este objeto arquitectónico que estamos viendo en pantalla. Aquí está la forma, está la función y evidentemente está la tecnología. Vean los materiales, estos materiales, ¿no? De textura, o sea, fíjense, una característica de la cual siempre les hablo, la textura. Usen en su proyecto, en el que estén pensando hacer, el que van a desarrollar, usen texturas. Estas son texturas visuales, por ejemplo. Aquí el despacho jugó con esta rugosidad y con una especie de color, el color, otra variable, el color ladrillo en este caso, ¿no? El color ladrillo con estos materiales rugosos, ¿no? Y estas pequeñas áreas blancas que hacen que haya cierto contraste. Pero todo no se ve desarticulado, se ve articulado, se ve armonioso y justamente es lo que hace que un objeto, cualquiera que este sea gráfico, industrial, urbano o arquitectónico, tenga esa, digamos, cualidad que por lo menos yo le llamo concepto. Recuerden que lo hemos venido repitiendo clase con clase. Diseño es concepto, concepto es diseño. Es decir, si yo quiero hacer un buen o lograr hacer una buena propuesta diseñística, pues tengo que lograr, o por lo menos aspirar a que esta propuesta tenga un concepto. Porque si no tiene concepto, pues se cae, solito se cae. Y la idea de la universidad es justamente que las cosas que ustedes hacen, por lo menos en la investigación, o en este caso de propuestas diseñísticas, no estén hechas al azar, no sean azarosas, porque si no, no va a haber justificación. Entonces, creo que con esto quedaría más o menos el ejemplo, digamos, son 2 o 3 ejemplitos. Espero que los puedan estudiar y en base a ello, entonces sí, ustedes empezar a trabajar sus propuestas, porque además ya nos queda muy poco tiempo. ¿Sale? Stop share. Ok, bien, vamos a quitarle aquí. Pum. Bien. Déjenme regreso al planeta Tierra. Tu, 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 tu. Ok, ahí estamos. Ya regresamos al planeta Tierra. ¿Alguna duda? Permítanme, espérenme, ¿dónde estoy? Un mute off. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Bien, bueno, antes de que se me pase, perdón, déjenme ponerle el mute off. Antes de que se me pase, como ya queda poco tiempo, lo que ustedes tienen que hacer es, porque ayer tenían alguna duda, no, acuérdense que no vamos a subir nada hasta que no termine, digamos,
más bien cuando diga yo, sube esto, súbelo. Si no te digo yo, súbelo, no lo suban, porque si no, corren el riesgo de que esté mal y ya no hay modo de quitarlo. Entonces, vamos a parar el rec.